vamos a ver lo que es grupo familiar, salud y enfermedad, donde Pichón nos habla de que él observaba cómo venían los pacientes a internación, que eran traídos por la policía, por la familia, por vecinos, ¿sí? Donde la información era recabada y transmitida por la familia, ¿sí? Donde la familia se veía conmocionada. Y ahí donde Pichón decía que había una cierta desorganización social, ¿sí? En ese grupo familiar. En donde Pichón Rivière él crea un encuadre terapéutico y en sesiones donde incluía al paciente y ese grupo familiar, donde él recababa información, ¿sí? Donde faltaban los integrantes, ¿sí? Donde recababa el diálogo, las actitudes, ¿sí? Y donde él pudo hacer que por medio de eso se da lo que es la dialéctica que había en ese mundo interno del paciente con ese grupo familiar, ¿sí? Ese tipo de confrontación que se daba, ¿sí? Cuando nos referimos a esa dialéctica. Bien, después vamos a ver lo que es familia, mundo externo y grupo interno. Pichón Rivière elaboró la interpretación a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La adaptación activa a la realidad, adaptarse a esa realidad que vive. ¿Sí? Donde él nos dice que la conducta del paciente, el delirio, esto era antes de la patología, ¿sí? Como que había una conflictiva en las tramas vinculares de la familia, ¿sí? Donde dice que el proceso de salud y enfermedad era atravesado no solo por el paciente, sino también por la familia, porque había ciertas ansiedades que no eran elaboradas, ¿sí? Y el paciente se quedaba en lo estático, ¿sí? En esa rigidez, en esa estereotipia, en esas resistencias al cambio. Y ahí el paciente se encerraba en lo que era el cuadro patológico, ¿sí? Porque había ciertas ansiedades que no eran elaboradas, ¿sí? Tanto para la familia como para el paciente, ¿sí? Donde había miedo, ¿sí? No pueden ser procesadas estas ansiedades. Donde también Pichón nos habla de lo que es el concepto de emergente y portavoz. ¿A qué se refiere cuando él dice emergente? Si bien el emergente es un existente de una situación previa, él dice que es emergente el de paciente porque va a denunciar lo imperante de la situación familiar, ¿sí? Emerge quiere decir que emerge de algo que pasa en la familia, ¿sí? Bien, donde él nos dice que la enfermedad es lo que emerge en una interacción patogénica que va a venir de la enfermedad, ¿sí? Y que el paciente es visualizado como un portavoz. ¿Por qué portavoz? Porque porta la voz de esa enfermedad, ¿sí? Lo que habla es la enfermedad, ¿sí? Del paciente. Si bien él hace explícito que en el grupo familiar va a haber un interjuego de roles, donde va a estar el líder, otro tipo de roles, donde va a haber ciertas ansiedades y ciertos conflictos en la familia, ¿sí? En esos integrantes del grupo familiar. Que, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante también. Bueno, después nos habla del grupo familiar y la crisis y patología, donde él dice que la crisis se va a dar porque el primer término que él da es lo que es la comunicación sobre lo malentendido y sobreentendido, ¿sí? Donde había cierta conflictiva en lo que era la comunicación en la familia, ¿sí? Donde la familia ocultaba ciertos secretos familiares. ¿Por qué? Porque eran peligrosos, porque se sentían avergonzados, ¿sí? Entonces, bueno, se creaban subgrupos en la familia, decía Pichón, donde, bueno, lo oculto lo tenían ahí ellos, ¿sí? Y excluían a los otros, ¿sí? Donde eso nos habla también de que la familia, para que se haga la crisis, decía que se instalaban conductas defensivas, ¿sí? Donde no dejan abordar las ciertas ansiedades, ¿sí? Al no hacer explícito lo oculto de la familia, eso creaba perturbaciones, ¿sí? Y esto conllevaba a enfermar si ellos ocultaban, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que llevaba a la represión, y la represión es enfermar, ¿sí? También nos habla de ambivalencia, y donde surgía lo que es el amor y el odio. Si en este caso ellos depositaban los aspectos atemorizantes, negación, que reconocen a los integrantes del grupo, ¿sí? Había cierta negación en esa familia, ¿sí? En aquel que asume el rol de portavoz, ¿sí? O sea que depositaban toda la negación en el portavoz.
Se configura también un proceso de segregación, ¿sí? Donde hay un retroceso, ¿sí? Sobre lo fantasiado de las ansiedades y esos procedimientos que recorren lo que es el campo grupal, ¿sí? De esa familia. Donde Pichón también nos habla que en el núcleo de las ansiedades, ¿sí? Las situaciones que no son elaboradas corresponden a pérdidas, ¿sí? De ese grupo familiar y que no han podido ser procesadas, ¿sí? O sea que esto en síntesis quiere decir que todo lo oculto, ¿sí? Son las ansiedades que la persona no podían elaborar y eso hacía en los sujetos enfermarse, ¿sí? No podían procesar esas ansiedades, ¿sí? Y al reprimir, bueno, se perturbaba. Bien, donde también nos habla que el grupo familiar es un instrumento terapéutico, ¿sí? ¿Por qué él nos dice esto? Que el grupo familiar se puede analizar desde lo comprendido y tomando consecuencia de esos conflictos que había en la familia, ¿sí? Y la historia, para poder abordar esas ciertas ansiedades, ¿sí? Y así podía modificar ese carácter patogénico, ¿sí? Lo que llevaba a la enfermedad, si las personas podían trabajarlo, ¿sí? Y esos vínculos enfermos que se producían en la familia. Bien, donde él dice que movilizando los roles, ¿sí? Creciendo la comunicación, viendo un aprendizaje en esa familia, eso iba a llevar al camino a lo que era la salud, ¿sí? Bueno, los veo para el debate, ¿sí? Les mando un beso para todos, ¿sí? Es fundamental este tema.